nombre para siempre. Te adoramos, Rey de Gloria. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, Padre bueno, Padre justo. Digno de toda gloria y toda honra. Bendito sea tu nombre para siempre. Te adoramos, te adoramos. Gracias, Padre bueno. Gracias. Dios te bendiga, hermanito, Dios te bendiga, hermanita. Dios es bueno. Tim, un abrazo, mi hermano. Que Dios te bendiga mucho. Santo, Dios te bendiga, mi hermano. Dios es bueno. Dios te bendiga mucho, Santito. Dios te bendiga a ti, mi hermano. Engel, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Santito. Dios te bendiga, capellán. Dios te bendiga mucho. Dios es bueno. El Señor es bueno. Qué bueno es el Señor. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos sabrán que Dios es bueno? Yo sé que hay gente que sabe que Dios es bueno. Hay hermanos que se gozan, saben que Dios es bueno. Se están gozando en su presencia, en su amor. Caminan día a día mirando a Cristo. Qué bonito es esto. Qué bonito es el Señor. Amén. No hay nada más hermoso que el Señor. Amén. Así que el salmista decía, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Así que no hay nada más bonito que la presencia del Señor. Amén. Vamos a estar tratando de compartir bajo ese tema, que es la verdad. Vamos a usar Juan, de base Juan, capítulo 18, verso 33 al 38. Pilato hablando con Jesucristo. Amén. Pilato, que era el prefecto, ¿verdad?, de la provincia romana, era como el juez en aquel momento. Y se encontraba hablando con Jesús y Pilato terminó diciéndole a Jesús, ¿qué es la verdad? Amén. Y me acuerda Jesús cuando le dijo a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Que es el Hijo del Hombre. Y le dijo a ellos, ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Vamos a estar hablando conforme a ese tema, ¿qué es la verdad? Evangelio según Juan, capítulo 18, versos del 33 al 38. Vamos a leer, ¿verdad?, verso por verso, y vamos a compartir, ¿verdad?, mientras Dios nos ayude. Todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, amén, y nos gozamos en la palabra del Señor. Esa es la que liberta, la que transforma en la palabra, por medio de su Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo trabaja, hay bendición. Pero nosotros podemos citar la palabra, pero podemos estar viviendo conforme a la carne, o podemos estar buscando nuestros propios beneficios, y así no obra la voluntad de Dios. Amén. Es conforme a como Dios quiera, lo que el Señor quiera, que eso se haga, que se haga la voluntad del Señor. Amén. Y vamos a hablar bajo ese tema, que es la verdad, Pilato y Jesús. Evangelio según Juan, repito, capítulo 18, versos del 33 al 38. Así que voy a hacer una corta oración, amén, encomendándonos al Señor, ya que reconocemos la necesidad que tenemos de Él. Y así pues compartiremos esos versos. Y vamos a leer verso por verso, y vamos hablando de esos versos, amén. Así que nos encomendamos al Padre bueno, digno de toda gloria y toda honra. Santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios mío, porque tú nos permites conocerte día a día por medio de pruebas, de dificultades, por medio de lo que vemos. Te haces notar, Dios mío, te nos revela. Y te damos gracias, Dios mío, porque tú nos has permitido conocerte, y queremos conocerte cada día más guardarnos en ti, refugiarnos en ti, vivir de acuerdo a tu palabra, vivir de acuerdo a tu perfecta voluntad. Te pedimos por cada vida que va a escuchar en esta hora, Dios mío. Te he apartado, Dios mío, nunca haya escuchado de ti. Sea creyente, ministranos en esta hora conforme a tu palabra, a tu perfecta voluntad. Vivifica nuestra alma, nuestro espíritu, Dios mío, que nos acerquemos a ti, que aviva el primer amor en nosotros, Dios mío, y que amemos hacer tu voluntad. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, por tu Hijo, por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Dios mío. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Vamos a hablar conforme a ese tema, que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Ya que muchas personas dicen tener la verdad, y muchos dicen la verdad es Cristo. Pero no es lo mismo reconocer que la verdad es Cristo que conocer a la verdad, que tener una relación con la verdad, que vivir la verdad. Podemos hablar de la verdad y no podemos conocerla. Solamente sabemos de ella, hablamos de ella, hemos oído de ella. Job, llegó un momento que Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos
te ven. O sea que muchas personas hablan de Dios, pero aquí la bendición no está en hablar de Dios, la bendición no está en escuchar de Dios, sino en conocer a Dios. Esa es la bendición, conocer a Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, damos testimonio que le conocemos. Hay un cambio, hay una manera de vivir diferente, ¿ve? La verdad habita en nosotros cuando lo conocemos, cuando conocemos la verdad. Y dice que cuando la palabra habla que dice que Adán conoció a su mujer, está hablando que hubo una intimidad, que la conoció, fue al secreto con ella, ¿ve? Hubo una intimidad, conoció a su mujer. Y si nosotros no tenemos una intimidad con Dios, no podemos conocerle. Por eso es que muchos hablan de Dios, pero no lo conocen. Y hay gente que necesita conocer la verdad, necesita vivir la verdad, ¿ve? Necesita entenderla y mantenerse en esa verdad. Hubo un momento que hubieron unos discípulos que caminaban rumbo a Emaús, ¿verdad? Y Jesucristo les hablaba, pero ellos no reconocían, no conocían que era Cristo el que hablaba con ellos, y su corazón ardía cuando Cristo hablaba, pero Cristo andaba con ellos y ellos no lo conocían, no lo reconocían, ¿ve? Y así muchos se encuentran caminando, están escuchando de Cristo, pero no lo conocen, no pueden disfrutarlo, ¿ve? Porque no han entrado a ese conocimiento, a conocerle verdaderamente, ¿ve? Porque se conoce al Señor procurando hacer su voluntad, no hay otra manera. Por eso es que vemos mucho aparentemente verdades, y el mormón tiene la verdad, y el pentecostal tiene la verdad, y el católico tiene la verdad, y todos dicen tener la verdad, los santos de los últimos días, los testigos de Jehová, todo el mundo pelea y todo el mundo dice tener la verdad, pero los que son libres tienen la verdad, los que guardan la palabra tienen la verdad, los que aman al Señor sobre todas las cosas tienen la verdad, viven la verdad, se santifican en la verdad, porque la palabra es la verdad, es la esencia de la palabra. Cuando hablamos la palabra, hablamos de la voluntad de Dios, del que la inspiró. Esa es la verdad, del Espíritu Santo es la verdad. Y eso es lo que venimos a traer en esta hora. Porque mucha gente habla de Dios, pero no conocen a Dios. Cuando vemos Mateo, empieza ese verso, vamos a empezar por el verso, ¿verdad? Ni tan siquiera hemos citado ese verso 33 de Juan, capítulo 18, que empieza diciendo: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, ¿ve? Donde estaban juzgando a Jesús, y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó a Jesús si era el rey de los judíos. Le hizo esa pregunta, ¿ve? Porque esos eran los rumores. Entonces por ahí hay rumores de que Cristo es el Señor, ¿ve? Y todo el mundo dice Cristo es el Señor, ¿ve? Y nosotros nos pregunta el Señor en esta hora: ¿crees tú que Jesucristo es el Señor? ¿Creo yo que Jesucristo es el Señor? Y Pilato le dijo a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, ¿quiénes decimos nosotros que es Dios? Nosotros decimos que Dios es quien nos cuentan que es Dios, o nosotros decimos que Dios es alguien que conocemos. Ahí hay una diferencia, una diferencia, ¿ve? No es lo mismo hablar de Dios porque todo el mundo habla de Dios, porque cuentan de Dios. No, Dios es bueno, dicen. Pero nosotros decimos que Dios es bueno porque lo conocemos, porque hemos disfrutado de la benignidad del Señor, hemos conocido su presencia, hemos conocido lo que es la limpieza y el perdón de pecado. Eso es conocer al Señor. Cuando se nos va esa carga que sentimos en el mundo, ¿ve? Por eso Él dijo: venid a mí, los que están trabajados y cargados, ¿ve? Traed mis cargas, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Traed sus cargas, mi yugo es fácil, o sea, mi trabajo es fácil, mi carga es liviana. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es su voluntad, en su voluntad es que Él liviana su carga. Pero en el mundo hay aflicción, en el mundo está el peso del pecado, en el mundo está... Cuando nosotros vivíamos conforme al mundo, vivíamos buscando una felicidad que el mundo no ofrece, que no puede dar, ¿ve? ¿Por qué? Porque eso es lo que ofrece el mundo, una mentira. El mundo es maldad, en el mundo vamos a tener la muerte, eso es lo que hay en el mundo, es una vida pasajera. Pero ¿qué hay conforme a la verdad? La vida eterna. Y él le dijo, Jesús le respondió a Pilato: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Cuando yo digo que Jesucristo es el Salvador,
¿Lo digo porque otros dicen que Jesucristo es el Salvador, o lo digo porque me salvó? Porque me siento salvo, porque me siento libre. Ya todas las cosas que me tenían preso en el mundo, que se enseñoreaban de mí, porque una vez yo fui esclavo y hasta el cigarrillo era mi dueño, las drogas eran mi dueño, tener una vida desenfrenada con mujeres, eso era mi dueño, el placer corrompido, desenfrenado, eso eran mis dueños. Pero conocí la verdad y la verdad me hizo libre de todo eso. Ahora lo que más amo es la presencia del Señor, ve la verdad, lo que me hace libre, su palabra, vivir su palabra, procurar dar el testimonio de Cristo, porque he conocido la verdad, he tenido una intimidad con la verdad que es Cristo. Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús le dijo así, ¿verdad? Esto es porque te lo dicen o porque tú crees que yo soy el rey de los judíos. En pocas palabras, ¿tú crees que yo soy el rey de los judíos? Cuando había ese rumor, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Pero debemos entender como que le decía, ¿acaso soy yo de tu pueblo? Es rey de los judíos, ¿eres tú rey de los judíos? O sea, ¿acaso soy yo judío? ¿Acaso eres tú rey mío? Le decía Pilato en pocas palabras, porque él era un rey, él era como un juez, Pilato, ¿ves? Él era el prefecto de la provincia romana, era como el más alto magistrado en ese momento, como el jefe militar, ¿ves? Como el juez. Por eso le dijo, yo si quiero te puedo soltar, tengo el poder para soltarte, ¿ves? Y para mandarlo a matar, tenía ese poder, tenía la última palabra en ese momento. Pero más rey que Pilato era Jesús. Rey de reyes y señor de señores, desde el principio, el primero y el último. Y él le dijo a Pilato, le respondió, ¿soy yo acaso judío? Y vemos que Jesús cuando tenía a los discípulos, le decía a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? ¿Quiénes dicen los hombres que soy? Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Ellos también hablaron a Jesús de qué decía la gente. Y la gente, todo el mundo habla de Dios, ¿ves? ¿Y qué es Dios? Que Dios es bueno, ¿qué es Dios? Que Dios es perdonador, pero pocos te dicen que Dios un día nos va a juzgar, porque no lo han conocido. Entonces mucha gente habla una parte de Dios, ¿ves? Como hablaba Job. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, ahora yo entiendo que tú haces justicia. Ahora yo entiendo que tú todo lo puedes. Ahora yo entiendo que tú juzgas a unos como a los otros. Que tú eres todopoderoso, que no hay nada que se esconda de ti. Job entendió eso cuando Dios habló con Job desde el torbellino, cuando se le reveló. Entonces cuando Dios se nos revela, hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Y las entendemos cuando Dios se nos revela, cuando Dios se nos manifiesta. ¿Y cómo Dios se nos manifiesta? Por medio de la intimidad, por medio de buscar una relación con Él. Ahí es donde hay un cambio. ¿Ves? Por eso cuando le dijo a los discípulos, ¿y quiénes dicen ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está en Mateo capítulo 16, los versos del 13 al 16. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿ves? Y Cristo le dijo, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, ¿verdad? Sino el Padre que está en los cielos, o sea, y el Padre que es Espíritu. O sea, que hay una revelación, hay una administración, hay una enseñanza que viene del Espíritu Santo. Y esto tiene que procurarlo todo aquel que quiera acercarse a Dios, que quiere conocer la verdad, porque todo hombre es mentiroso. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, que yo como humano me puedo equivocar, pero Dios no se equivoca. Y todo aquel que procure acercarse a Dios, que procure obedecer a la palabra, que procure oírlo, todo aquel que se acerque a Él, Dios se le va a revelar y va a conocer la verdad, y la verdad lo va a hacer libre. Por aquí pasaba algo, nosotros tenemos que ir entendiendo varios puntos. Que si Jesús vivió diferentes situaciones en la tierra, es menester que nosotros las vivamos. Sigue diciendo, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Fíjese que el pueblo de Dios, los que decían ministrar la palabra de Dios, fueron los que entregaron a Jesús. Y Pilato le decía, ¿qué tú has hecho? O sea, Pilato no encontraba en Jesús algo para acusarle. ¿Por qué? Porque Jesucristo era irreprensible.
No había falla en Jesucristo, no había por dónde decirle este hombre es malo, no había que decirle este hombre habla calumnia de los demás, este hombre anda haciendo el mal. No podían decir nada de Jesucristo, por eso él le dijo, ¿qué has hecho? O sea, ¿qué tú has hecho que tu pueblo te está entregando a mí? O sea, ¿qué tú has hecho que tu pueblo te odia tanto? Y lo que Jesucristo hizo fue hacer el bien. Lo que Jesucristo hizo fue hacer justicia. Por eso es que vemos tan pocos que se parecen a Cristo porque no quieren sufrir. Y cuando el hombre... Estaba entrando una llamada, discúlpenme. El hombre no quiere sufrir y cuando el hombre se parece a Cristo, entonces el hombre, bendito sea el nombre del Señor, empieza a sufrir como Jesucristo sufrió. ¿Ve? Y él le dijo, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, Pilato no sabía ¿qué había hecho Jesús? Dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Muchas veces nosotros, al querer imitar a Jesús, cuando le conocemos la verdad y hablamos la verdad, nos van a rechazar. Seres que amamos, parientes cercanos, muchas veces hasta en la misma congregación, queremos defender la escritura o queremos defender, hablar conforme al Espíritu de Dios y muchas veces vamos a ser rechazados. Porque de escritura sabían los judíos, de escritura sabía la nación de Israel y los principales sacerdotes, ellos sabían de las escrituras. Mas sin embargo ellos entregaron al que inspiró las escrituras, porque Jesucristo vino del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios fue el que inspiró las escrituras. O sea que ellos estaban entregando la verdad, rechazándola y querían que la mataran, ve, como que no queremos saber de la verdad. Por eso entregaron a Jesús. Y Pilato le decía, ¿qué has hecho? O sea, ¿qué mal tú has hecho que tu misma nación, que tú eres judío y los mismos judíos no te quieren, no te aman, te rechazan? ¿Qué tú has hecho? Y vemos que dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él, porque en el hombre hay envidia, porque en el hombre natural no hay verdad. ¿Ve? Cuando el hombre no conoce a Dios, no hay una intimidad, ¿ve? No hay una relación fuerte con Dios. El hombre cree cualquier cosa y se les dice la verdad y muchas veces le molesta la verdad porque no conocen la verdad. Pero cuando el hombre quiere conocer la verdad, cuando el hombre procura esa intimidad con Dios, se acerca a Dios, conoce la santidad que Dios demanda, conforme conoce la manera de vivir que Dios demanda, el hombre va entendiendo todas las cosas y conoce la verdad y es libre y no puede ser engañado. Pero los principales sacerdotes y los de la nación de Israel, ¿verdad? Los sacerdotes habían entregado a Jesucristo al jefe de los romanos, ¿ve? Al prefecto, ¿ve? Como al líder del magistrado ahí en Roma. Lo acusaron y se lo entregaron a él, ¿ve? Siendo él rey de ellos, no lo reconocieron como rey y lo rechazaron y lo entregaron. Pero fíjese que Pilato le había preguntado a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? O sea, ¿acaso soy yo de tu pueblo? Es tu pueblo el que te está entregando a mí. ¿Qué has hecho? Mas sin embargo Jesús viene y le responde la primera pregunta. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea que ahí le estaba respondiendo que si él era rey de los judíos, mas él le dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, estaba entendiendo que los judíos conforme a la carne querían un reino conforme a este mundo, pero Jesucristo vino a ser un rey eterno, el rey de gloria, el rey que permanece por los siglos de los siglos. Es nuestro rey en esta vida y es nuestro rey en la vida eterna, y nos gobierna ahora y nos gobernará para siempre por la eternidad. Y ese es el rey verdadero, que puede gobernarnos aún después de la muerte. Por eso le digo, mi reino no es de este mundo. ¿Ve? ¿Y qué le decía a los discípulos cuando le enseñaba? Él le decía a los discípulos, no hagáis tesoros en la tierra, ¿ve? Esto está en Mateo capítulo 16, versos 19 y 20. No hagáis tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, ¿ve? Sino haceos tesoros en los cielos,
donde ni el orín ni la polilla corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Jesucristo le enseñaba a los discípulos, si ustedes van a hacer tesoro, hagan tesoro para la vida eterna, ¿ve? Amontonen, si quieren amontonar riqueza, no amontonen riqueza aquí donde esto perece, el mundo perece, ¿ve? Donde los reyes terrenales perecen, pero el reino de Cristo es eterno, ¿ves? El reino celestial, el rey de gloria, del que permanece para siempre, el primero y el último. Y para ese rey, Él quiere que vivamos, ¿ves? Y para ese reino, Él quiere que hagamos riqueza. Pero las riquezas que son para el cielo, para la vida eterna, no se hacen conforme a la tierra. Por eso Él decía que no afanéis porque habéis de comer, que habéis de vestir. Él estaba hablando, no se afanen por lo que necesitan en esta vida pasajera, sino procuren todas las cosas de la vida eterna. Por eso le digo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Vemos cuando Eliseo, ¿verdad? Fue rodeado de aquel ejército de los enemigos. Y su criado vio que eran muchos, y Eliseo le dijo al Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y él vio que más eran los que andaban con ellos, más él vio en el ejército celestial, ve, que estaba a favor de Eliseo que los enemigos. Él logró ver eso, ve, porque el reino de los cielos es más grande que todo reino de esta tierra. ¿Ve? No importa la nación, sea Estados Unidos, sea Roma, sea Japón, ninguno de los ejércitos terrenales y millones que tengan, ninguno de ellos es más grande y más poderoso que el reino de los cielos. ¿Ve? Que ese ejército del Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. ¿Ve? Nosotros no necesitamos de venganza, nosotros no necesitamos mover un dedo. Si Dios no quiere que nosotros perezcamos, no hay ningún ejército que pueda contra el ejército del Señor. Pero si el Señor quiere que nosotros nos entreguemos hasta la muerte por amor a Él, aún después de la muerte permanecemos para la vida eterna. Pero son situaciones difíciles de entender porque tenemos muchas veces la mirada en las cosas que perecen. ¿Ves? Como la tenía Pilato. Por eso Pilato reconocía que este hombre no había hecho nada malo. Y le decía a Jesús, ¿qué tú has hecho? ¿Qué has hecho? O sea, dime tú qué tú has hecho, porque los tuyos, el pueblo judío, los sacerdotes te están entregando, pero yo no veo ningún mal en ti. Pero era que ni aún los hermanos de Jesús creyeron en Jesús. ¿Ves? Porque, como dice la Escritura, ¿verdad? No hay profeta sin honra en su propia tierra. Siempre va a estar la envidia, a menos que el hombre no nazca de nuevo y luche contra esa naturaleza caída. Haga la guerra a sí mismo. El hombre siempre va a vivir infelizmente, sintiendo envidia, codiciando. Por eso vemos muchos que profesan, como digo, hablan de la verdad, pero no conocen la verdad. Cuando el hombre verdaderamente conoce la verdad, vive conforme a la verdad. Por eso vemos muchos dando mal testimonio. Mira, ese pueblo decía que era judío, era judío, sacerdote de la nación de Israel, entregaron a Jesús. Asimismo, hoy en día muchos profesan fe, dicen ser cristianos y con sus hechos están entregando a Jesús. Por causa de su testimonio, el nombre de Dios es blasfemado. Hablan mal de Dios por causa de cómo ellos viven. Así hay muchos, ¿ves? Hablan de una manera que parece que proyectan odio. Hablan de una manera que la gente dice de ellos, sí, para ser cristiano, si eso es ser cristiano, mejor me quedo en el mundo, ¿ves? O sea que por causa de mucho el nombre de Dios es blasfemado. Antes era por causa de los judíos entre los gentiles. Ahora es por causa de muchos que profesan a Cristo, que no hay un cambio en ellos, que no hay una vida conforme a la verdad. El nombre de Dios sigue siendo blasfemado. Pero Dios sigue siendo veraz y todo hombre sigue siendo mentiroso. Todo hombre que habla del Señor, que quiere que tú te acerques al Señor, ese hombre busca el bien para ti. Pero todo hombre que quiere o procura que tú pongas la mirada en el hombre, ese hombre está haciendo que tú pongas la mirada en las cosas que perecen, porque aún el hombre perece, ¿ves? Llegará un día que son pocos los que hablan conforme a la verdad, pero aunque todos mueran, la obra del Señor sigue, porque Dios sigue levantando hombres que hablen conforme a la verdad, aunque sean uno o dos que hablen la verdad en medio de millones que hablen mentira, pero Dios sigue levantándolo y siempre va a haber alguien que te hable conforme a la verdad, siempre va a haber alguien que te diga que es menester acercarnos a Dios, que sin Jesucristo no hay salvación, que Él es la verdad. El verso 37 nos sigue diciendo, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad
oye mi voz. Yo para esto he nacido. La verdad, él dijo que nació para dar testimonio a la verdad. Vino a hablar testimonio de cuál es la verdad. Entonces, para nosotros entender la verdad, tenemos que estudiar bien la vida de Cristo. Procurar entenderlo. ¿Por qué él vivió así? Dice que aún siendo él hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, nosotros no queremos el padecimiento que nos lleva a la obediencia, que nos lleva a la perfección. No queremos la prueba que nos aumenta la fe, porque seguimos con la mirada en las cosas terrenales y no conocemos la verdad. ¿Ve? No es lo que nos cuentan, sino que es lo que conocemos, lo que hemos nosotros, como decimos en Puerto Rico, lo que hemos averiguado. Tú conoces que Dios salva. ¿Por qué? ¿Porque te dijeron que salva o porque te salvó? Porque conociste que te salvó. Porque se ha cumplido en tu vida, como dice Romanos capítulo 1, verso 17, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué por la fe vivirá? De fe en fe, porque es un cambio progresivo. Recibo rechazo, sigo encomendándome a Dios. Me quieren ver mal, me quieren ver muerto, me rechazan, me cierran puertas. Yo sigo encomendándome a Dios y sigo viendo un mayor peso de gloria. El Señor a su tiempo me sigue abriendo puertas. El Señor a su tiempo sigue haciendo un cambio en mí, una transformación en mi vida. Voy despojándome de cosas que antes pues me afligían, de cosas que antes no me dejaban caminar bien. Voy despojándome de lo que me impide caminar bien, porque voy de fe en fe. Hay un cambio en mi vida, un progreso, gracias a la obra de Dios por medio de Cristo. Y esa obra por medio de Cristo que ha hecho en mí, va viendo un cambio, una transformación. Veo la justicia de Dios que se revela de fe en fe, de gloria en gloria, de cambio en cambio. Yo voy cambiando, voy progresando, no me estanqué, voy pareciéndome cada día más a Cristo. Ese es el cambio, esa es la verdad. Por eso cuando él le dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan capítulo 10, verso 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Él dice que mis ovejas oyen mi voz. O sea que él sabe cuando hay muchos que escuchan o que como que oyen o tienen oídos pero no oyen, no retienen. Mis ovejas oyen mi voz, o sea, me atienden. ¿Y cómo él sabe que sus ovejas, él las conoce y él sabe que las atienden? Bueno, porque dice, yo las conozco y me siguen. Ahí es donde están los que son cristianos verdaderamente, porque los siguen, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa es la clave del verdadero cristiano. El verdadero cristiano sigue a Cristo. No importa que hablen mal de ellos, no importa que lo tengan como engañadores. El verdadero cristiano verdaderamente sufrido, pero tiene un gozo inefable. No se quita porque ha aprendido a mirar a Cristo y Cristo lo ha librado de diversas batallas. Y él va entendiendo que Cristo lo librará hasta el fin. Y prefiere buscar esa aprobación de Dios, de Cristo, que la de los hombres, Y por eso el cristiano genuino va creciendo, y sigue a Cristo. Dice, y yo le doy vida eterna. Fíjese que dice, no dice, y yo les daré vida eterna. Dice, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿Por qué les da vida eterna? Porque están conociéndolo. Ellos oyen la voz del Señor y lo siguen. Y entonces en eso, en seguirlo, en esa obediencia, en esa práctica de seguir la voz del Maestro, del Señor, van conociendo al Señor y ahí es donde está la vida eterna. Lo dice Juan también, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Que te conozcan, hay una intimidad, una relación. Ahí es donde está la vida eterna. Esos son los que conocen la voluntad de Dios, pero es por medio de la intimidad, es por medio de la relación. Entonces hay que muchos que hablan de Dios, pero hablan de Dios por lo que escuchan, porque otros dicen. Pero es que hay muchos que predican la palabra, pero predican la palabra conforme a otro predicador, no tienen una propia personalidad, ellos no tienen el molde que Dios les está dando, porque no hay una intimidad con Dios, no han procurado ese carácter, no son originales.
Pero en la obra del Señor nadie es más grande que nadie. Entonces tenemos que aprender eso, qué Dios quiere para mí y cómo yo me gozo de lo que Dios quiere para mí, de su plan, de la vida eterna, cuando le conozco, cuando procuro esa intimidad, cuando le sigo, ¿ves? Mis ovejas oyen mi voz, yo los conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No dice yo les daré, ya nos está dando las primicias, el Espíritu Santo, la verdad, de toda virtud, toda claridad que viene de lo alto, todo conocimiento de Él, ¿ve? Que nos libra, nos libera, ¿ve? Nos da esa libertad. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, y el Padre es Espíritu, fue el Espíritu, ellos escucharon la palabra, la escucharon, pero la escucharon en el Espíritu, por medio del Espíritu de Dios. ¿Ve? Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mira, habla de mi mano y de la mano de mi Padre y luego dice, yo y el Padre uno somos. Y de aquí no vamos a entrar mucho para allá porque hay mucha gente que no entiende y siempre está peleando por enseñanza que verdaderamente no es para entrar en dilema. No entienden. Mire, esto tan sencillo como cuando el Señor le dijo a Adán, y dejará el hombre a su madre y a su padre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, porque es una sola carne, habrá una unidad, ya no serán dos, no habrá división, ¿ve? Estarán unidos en un mismo solo propósito, ¿ve? Se unirán para siempre, eso es el plan de Dios y así estaba el Padre y el Hijo, por eso dice, yo y el Padre uno somos, ¿ve? Procuramos una misma cosa, estamos en un mismo sentir, no hay división entre yo y el Padre, ¿ve? Lo mío es de mi Padre, lo de mi Padre es mío, es lo que quiere decir con yo y el Padre uno somos, ¿ve? Una misma virtud, ¿ve? Un mismo propósito, una misma voluntad, ¿ve? Aunque Jesucristo tenía una voluntad conforme a la carne, ¿verdad? Él, por eso dice, fue tentado en todo. ¿Ve? Como nosotros, Él fue tentado en todo, ¿ve? Porque vivió en un cuerpo, pero el anhelo de su espíritu, del espíritu, era la voluntad del Padre. Aunque Él tuviera una voluntad, la voluntad, el anhelo era la voluntad del Padre. Por eso Él dijo, yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la del que me envió. ¿Ve? Por eso dice, yo y el Padre uno somos. Tenemos un mismo propósito, que las almas sean salvas, que todo aquel que venga a nosotros y crea en nosotros sea salvo, que te conozcan tanto a ti, el único Dios verdadero, como a mí, a quien tú has enviado para que sean salvos. Esa es la verdad. Y le sigue diciendo, todo aquel que es de la verdad oye mi voz, ¿ve? Porque el que quiere la verdad atiende. El que quiere la verdad reconoce, ¿ve? Si nos dicen algo que a lo mejor no nos gusta, pero entendemos que es verdad, decimos amén. Tengo que mejorar, hay que cambiar eso. Es verdad, porque buscamos la verdad. Queremos santificarnos cada vez más, ¿ve? Por eso Juan, en la tercera carta del apóstol Juan, la tercera carta, el capítulo 1, verso 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y decir que mis hijos andan en la verdad es como decir que mis hijos andan en el Espíritu, que mis hijos andan guiados por Dios, que mis hijos no andan conforme a la carne, que mis hijos se gozan en mi presencia, que mis hijos conocen lo que es santidad, que mis hijos aman mi palabra, que mis hijos procuran mi voluntad. Eso es lo que quiere decir, mis hijos andan en la verdad, esa es la verdad. Podemos buscarlo también en Juan capítulo 17, verso 17 al 19. Miremoslo aquí. Dice el verso 17 del capítulo 17 de Juan, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando está hablando de su palabra, está hablando de su voluntad. Pero hay gente que discute mucho por la Biblia, pero no se goza en la presencia de Dios. Mire, tan sencillo que es procurar sabiduría de Dios. Por eso que dice que la sabiduría de Dios es primeramente pacífica, llena de misericordia, de buenos frutos, benigna, ¿ve? Esa es la sabiduría que viene de Dios, ¿ve? Llena de buenos frutos. ¿Ve? Por eso es que hay un cambio cuando tenemos la sabiduría que viene de Dios. ¿Ve? Cuando dice santifícalos en tu verdad. ¿Ve? ¿Y cuál es tu verdad? Santifícalos en tu verdad, es santifícalos en tu voluntad, ¿ve? En tu propósito. Ahí es donde nosotros nos santificamos, cuando vivimos conforme a su voluntad, cuando vivimos guardando su palabra, cuando ya no nos importa que el hombre
no nos apruebe, sino que buscamos la aprobación de Dios y nos mantenemos ahí buscando la aprobación de Dios, buscando su presencia, buscando deleitarnos en su voluntad. Pero dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero miremos hoy en día que la Biblia es veraz, la Biblia es la mayor profecía en la Biblia. Pero si miramos para este tiempo, 2018, y del tiempo que se empezó a escribir la escritura, que hubo un tiempo que no tenía capítulo, no tenía versículos, sino que estaba escrita la palabra, ¿verdad? Sin ninguna división, pero fue inspirada por el Espíritu de Dios. Cuando habla mi palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, está hablando del Espíritu que la inspiró. Por eso, para entender bien la escritura, para gozarnos en ella, tenemos que buscar la presencia de Dios. Por eso dice que el Espíritu mismo, el Consolador, os guiará toda verdad y toda justicia, porque Él nos hará entender la palabra. Dice, os recordará todo lo que os he dicho, porque el Espíritu Santo, el Consolador, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. Pero dice, un solo Espíritu, santifícalos en tu verdad, en tu palabra, ¿verdad? Tu Espíritu. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Cuándo la verdad se cumple en nosotros? La verdad se cumple en nosotros cuando en nosotros se cumple las situaciones que le pasaron a Cristo. Si usted nunca sintió rechazo, si usted nunca se han levantado en contra de usted, si siempre han hablado bonito de usted, pues entonces, o de mí, yo tengo que evaluarme. Porque Jesucristo dijo, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. O sea, porque así hacían los padres, sus padres con los falsos profetas. Había gente que a los que hablan mentiras, los exaltan, ¿ves? Como les gusta lo que hablan, los que hablan lisonja, los que hablan engaño, los que dan falsas profecías. Esta gente, los que buscan quedar bien con el hombre, ser aprobado por los hombres, esta gente hablan bonito y los hombres los engañan y los exaltan porque son engañados. Pero eso dice que el hombre malo irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. O sea, él mismo se engaña, eso es la hipocresía. Por eso le decía a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuando el hombre es hipócrita se engaña a sí mismo, se cree que está en la verdad. Cuando el hombre es hipócrita consigo mismo, ¿verdad? Él no admite una corrección, él se cree que siempre está bien, ¿ve? Él no entiende la obra que Dios está haciendo desde el principio hasta el fin. Por eso es que es humillado, por eso es que es sometiéndonos a Dios, ¿ve? Esa es la verdad, así es que conocemos la verdad. Cuando dice someteos a Dios, está hablando de buscar esa intimidad, ese refugio, apoyarnos bajo ese brazo poderoso para que conozcamos la verdad. O sea que la verdad no es lo que todo el mundo dice, pero es que no se puede decir amén a todo, pero es que hay que cuidarnos de todo, porque vemos que no podemos vivir como los partidos políticos. Nosotros tenemos un juez, tenemos un abogado, tenemos un rey, ese es nuestro rey. Pero la gente sigue peleando. Cuando la gente tiene su mirada o su corazón puesta en las cosas terrenales, como la tenía Pilato, por eso Pilato reconocía que él era rey, o reconocía que en él no había engaño, pero no quería la verdad. Por eso Jesucristo le dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pero Pilato no la oía, porque Pilato ya él tenía su tesoro, tenía su reinado, ¿verdad? Tenía su puesto, su privilegio, tenía su reconocimiento, su gloria o su honor, ¿ves? Y él se sentía en más alta estima que Jesús, igual que los que lo entregaban, los sacerdotes. Ellos se sentían en más alta estima que Jesús, no querían reconocer a Jesús como Señor, ¿ve? Y eso mismo sucede hoy en día. Todo aquel que da cosas con la palabra, que rechaza la Biblia, ve que muchas veces la lee, pero cuando la Biblia los confronta, o cuando la Biblia le dice, aquí tienes que arreglarte, ahí dejan de ver, ahí no quieren la verdad, ve, la rechazan. Pero todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Ve? ¿Y cuál es la verdad? Hablamos, la verdad es la voluntad de Dios. La verdad es su palabra, la esencia de la palabra. No hablar la Biblia para buscar el bien propio. No hablar la Biblia para buscar reconocimiento. No hablar la Biblia para llamar la atención.
ni para ganar la admiración de los demás, que eso es algo que viene sucediendo hace tiempo. Por eso es que mucha gente, cuando uno habla así, buscando el silbo apacible, buscando el compartir, buscando que sea la misma palabra, que sea el Señor por medio de la palabra, por medio de la virtud de lo que queremos transmitir, cuando hablamos así en esta tranquilidad, buscando que las almas sean impactadas, que haya un cambio en el hombre interior, mucha gente rechazan esta palabra porque están acostumbrados a la emoción, al brinco, al que queremos algo sobrenatural. Pero muchas veces no buscamos la virtud, la esencia de la palabra. La palabra dice que el que cree en Jesús mayor en mayor hará. Entonces, cuando nosotros en nuestro hombre natural obras mayores, queremos que sea levantando muertos, gente sanándose, pero no vemos que no queremos la santidad de Jesús, no queremos la humildad de Jesús, no queremos vivir como Jesús, que Jesús vivió y todo lo que hacía lo hacía como para Dios, no como para los hombres. ¿Ve? No queremos esas cosas más grandes. ¿Ve? Que eso es lo grande delante de Dios. A veces creemos que lo grande delante de Dios es ser reconocido con grandes ministerios, ser reconocido como hombres de Dios. No, lo grande de Dios es que vivamos en santidad, que guardemos su palabra, que amemos su palabra, que valoremos su presencia, que lo respetemos, que lo honremos. Ese es el temor a Dios, el respeto a su palabra, el honrar su nombre. Pero muy pocos quieren esta grandeza, porque esa es la grandeza. Cuando nosotros procuramos ser de bendición, servir, ¿ve? No buscamos ser reconocidos ni buscamos ser admirados por nadie, sino que queremos que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y que todos los hombres sean obedientes a Cristo. Ese es nuestro anhelo. Ese es el propósito de cuando nosotros hablamos la palabra, porque nosotros predicamos a Cristo crucificado y a Cristo, ¿verdad?, resucitado para salvación de las almas. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Todo aquel que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero todo aquel que habla de Dios, que habla de Cristo, busca la gloria del que lo envió, y la gloria que buscamos es la del Espíritu Santo, amén, lo que permanece para siempre, de su plan eterno, y eso es lo que nosotros queremos traer en esta hora. Así que la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿La verdad es lo que todo el mundo habla o la verdad es lo que hemos conocido? O sea, que la verdad no es lo que nos dicen, la verdad es lo que nosotros hemos conocido, lo que hemos aprendido en la intimidad. La palabra se repite de diferentes maneras, ¿ves? El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará en abundancia. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas, las cuales tú no conoces. O sea, que es Dios el que quiere enseñarnos, pero el hombre no quiere aprender de Dios. Pero todo aquel hombre que aprende de Dios, cuando oye a otro hombre que ha aprendido de Dios, pues están unidos en un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo espíritu, y reconoce que la enseñanza viene de Dios. Y el camino no es ancho, el camino no es espacioso, el camino es como dice la Biblia, ¿verdad? Que es angosto y estrecho, la puerta es estrecha, el camino es angosto, o sea que es una batalla. Esa es la verdad. Así que bienvenidos todos aquellos que quieren pelear la buena batalla de la fe, y esto es muchas veces en contra del mundo, nos quedamos solos. Hubo un momento que Jesucristo se quedó solo, había miles que lo seguían, a veces hubieron miles que lo seguían, pero en el momento más difícil Jesucristo se quedó solo, lo abandonaron. Y cuando nosotros queremos imitar a Jesús, muchas veces nos van a abandonar también, muchos seres que amamos nos van a abandonar, pero lo importante es que eso no nos dañe, que guardemos nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, que sigamos amando a los que nos rechazan, que sigamos orando por los que nos quieren ver mal, ¿verdad? Y que guardemos nuestro corazón, porque según Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, tampoco nuestras riquezas están en este mundo, tampoco lo que anhelamos está en este mundo. Lo que nosotros anhelamos está con Cristo, ¿ven? En las cosas eternas, en el reino de los cielos y su justicia. Eso es lo que nosotros anhelamos y por eso predicamos a Cristo. Camino a la vida eterna, reconociendo que sin Cristo no hay salvación, reconociendo que la verdad es su palabra, cuando ella vive en nosotros y cuando nosotros hablamos conforme a ella. Y esto solo por medio del Espíritu Santo. Así que, ¿qué es la verdad? La verdad es que sin santidad nadie verá al Señor. Y hay una santidad que el hombre enseña de apariencia y de engaño, pero hay una santidad que se aprende en el secreto, cuando somos uno con el Señor, que es lo que el Señor nos pide. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, unidos, ven, un mismo sentir, una voluntad, un propósito, ve, no hay divisiones en ellos, ve,
Por eso es que dice la Escritura, bendito sea el nombre de Cristo, que permanezcamos en Él, ¿ve? En su palabra, en su voluntad, refugiados en Él, como Él quiere, ¿ve? Y por eso lo que está escrito, como dijo Pilato, lo que está escrito, lo que es escrito, o sea, escrito está. Y lo que Dios ha escrito, escrito está. Y lo que Dios ha escrito por medio de su Espíritu Santo, de su voluntad, se está cumpliendo. Por eso vemos tanta gente siendo engañada porque no quiere atender lo que está escrito. Y está escrito que Él enviaría el Espíritu Santo, está escrito que el Espíritu Santo enseñaría a los hijos de Dios. Por eso Dios decía, yo mismo los buscaré, yo mismo los pastorearé, yo mismo los guiaré, les enseñaré. Él dijo, yo mismo, ¿ve? Por eso es que nosotros, aunque nos encontremos a veces congregados, en medio de hermanos o en una congregación que no es perfecta completamente, seguimos ahí procurando ser de bendición, mirando a Cristo, dejándonos pastorear por Cristo primero que nada y obedeciendo, ¿verdad?, en todo lo que podamos a la palabra para poder ser de bendición a otros, ¿verdad? Dios busca hombre que haga vallado, que haga fuerza, que marque la diferencia, que exalte la palabra, ¿ves? Y la palabra dice que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, ¿ves? Y eso es lo que debemos de procurar, esa es la verdad, que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para el Señor. Y esa es la verdad, que si dice la Escritura que si el justo con dificultad se salva, el camino para salvar al alma es un camino de guerra, es un camino de hacer fuerza. Que Dios te bendiga mucho más, Teresa Colón. Así que procuremos clamar, procuremos rogarle al Señor. Si queremos ser salvos verdaderamente, si queremos hablar conforme a la verdad, es porque conocemos la verdad. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y es conocimiento de Dios, es conocimiento en el temor a Dios, es conocimiento en el respeto a Dios. Por eso es que el pueblo perece, porque hay muchos pueblos que hablan del Señor, pero que no ama al Señor. ¿Ves? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso fue que ese pueblo entregó a Jesús, la nación, los principales sacerdotes lo entregaron, porque aunque hablaban de Dios, no conocían a Cristo. Y así, cuando nosotros hablamos de Dios, pero no obedecemos la palabra, estamos hablando de Cristo, pero lo estamos entregando con nuestros hechos. Entonces la gracia, el poder de Dios no se manifiesta en nosotros porque no hay un cambio, no hay una transformación, ¿ves? Eso es cuando sabemos o hablamos, pero no ponemos por obra, por práctica, cuando no vivimos la palabra. Vemos tantas promesas que tiene la Biblia para este tiempo presente, porque las tiene, pero son espirituales, y para el tiempo venidero de la vida eterna. La Biblia tiene promesas, pero hay muchos que no pueden disfrutarla porque están mirando aún lo que perece. Tienen la mirada, tienen su corazón en lo que perece y no pueden deleitarse en lo que permanece para siempre. Y esa es la verdad. Por eso es que vemos que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Por eso es que vemos que aunque muchos, Jesús dijo, muchos procurarán entrar y no entrarán, ¿ve? Porque es mucho lo que ofrece el mundo que engaña, pero lo bueno que promete Dios, que está en la palabra, es para valientes, es para esforzados, ¿ve? Y es bueno cuando procuramos la transformación de Dios. Entonces el hombre quiere transformar y hay hombres que se convierten a los hombres. Por eso él le hablaba a los fariseos, a los maestros religiosos y le decía, vosotros recorréis mar y tierra para convertir un prosélito, un gentil, buscando convencer a alguien y que se convierta. Pero una vez que ustedes lo convierten con sus enseñanzas y con su testimonio, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que vosotros mismos. O sea, cuando ellos aprenden de ustedes y de su manera de vivir, se merecen más el infierno que ustedes mismos. Mire lo que es cuando nosotros buscamos aprender de los hombres y ser imitadores de los hombres. Eso es lo bueno de buscar aprender del Espíritu Santo para que podamos ser imitadores de Cristo, ¿ves? Y así es como podemos gozarnos desde ya de las primicias de la vida eterna, ¿ves? De las bendiciones que hay para el alma, ¿ves? Porque hay una prosperidad pero que empieza del alma. Cuando nuestra alma prospera, sentimos paz, sentimos salud aún en medio de la enfermedad. Es algo que no se puede entender, ¿verdad? Para los que no han nacido de nuevo no pueden entender eso, ¿ves? Palabras como salud en medio de la enfermedad,
¿Por qué? Porque cuando hablamos de salud, hablamos de claridad, hablamos de verdad, hablamos de perfección, hablamos de paz, de tranquilidad, ¿ve? De que sabemos que aunque venga la muerte, vamos para la vida eterna, entraremos al gozo con nuestro Señor. ¿Ve? Esa es la riqueza de lo interno, esa virtud no la entiende todo el mundo. Porque bien claro él dijo, muchos procurarán salvar su vida y la perderán. Y muchos que la perderán, la ganarán. Pero la perderán por causa de él, de su palabra. ¿Ves? Estos son los que dan testimonio de Dios y de Cristo. Estos son los que dan testimonio de la palabra de Dios y de Cristo. Estos van perdiendo su vida, sus intereses. Lo que ellos anhelan o lo que ellos muchas veces quisieran, pero ellos lo ponen en balance y dicen, no, eso que yo quiero, eso es basura para lo que Dios me ofrece. Yo quiero lo que Dios me ofrece. Yo quiero vivir para Dios y no vivir para mí. Ahí es cuando conocemos la verdad, cuando ya no tenemos nuestra propia verdad, porque esa es nuestra verdad, querer vivir como queremos, no aceptar regaños, ser rebelde. Esa es la verdad del hombre. El hombre natural es rebelde. No quiere arreglarse cada día más, no quiere darle lo mejor al Señor, no quiere amarlo sobre todas las cosas. Esa es la verdad del hombre. Por eso que en sí es una mentira, se engañan, ¿ve? Pero cuando nosotros queremos la verdad de Dios, ya no nos importa nuestros propios intereses, sino que decimos, como Pablo decía, ya no estimo mi vida preciosa para mí mismo, sino que quiero que mi vida sea preciosa para Cristo y terminar mi carrera con gozo. Y el llamado que tuve de servirle al Señor predicando las buenas nuevas de salvación, eso era todo lo que Pablo anhelaba. Ya él no tenía alianzas con el mundo. Si estaba en el mundo era para predicar la palabra de Dios, pero su corazón, su alma, su anhelo estaba en estar en la presencia de Dios, ¿ve? Y así debe ser todo aquel que ama a Dios. El espíritu, ¿verdad? Y la esposa dice, ven, Señor Jesús, anhelamos estar con el Señor. Allí se va a acabar la batalla, allí no vamos a estar peleando más en contra del pecado, allí no va a haber falsas doctrinas, allí no va a haber enfermedad, ¿ve? Allí vamos a estar con Él juntos para siempre, ¿ve? Y ese es el anhelo de los que conocen la verdad, de los que están en la verdad, ¿ve? Que han puesto su corazón en las cosas eternas, ¿ve? No se afanan por las cosas pasajeras y tienen una batalla, no dejando que el hombre natural, no dejando que la carne los domine, no dejando que la vanagloria del mundo, los deseos de los ojos, no dejando que todo esto tome posesión de ellos y los venza, porque esa batalla está en todo ser humano. Esa batalla de los deseos del mundo, ¿ve? Batalla contra nuestra alma, como decía Pablo, una guerra, ¿ve? Que quiere impedir, ¿verdad?, que yo haga la voluntad de Dios. Y todo aquel que está en esta batalla, en esta guerra, que quiera hacer la voluntad de Dios, que entiende que a veces es la voluntad de Él lo que quiere impedir la voluntad de Dios y aprende a pelear y a negarse a sí mismo, esos son los que conocen la verdad, los que se están gozando camino a la vida eterna. Así que la verdad no es lo que dicen, la verdad es si tú lo has conocido, la verdad es si tú sientes que estás en Él, la verdad es si tú sientes que Dios está haciendo una transformación en tu vida. Y eso lo sabemos cuando amamos más agradarlo a Él que agradarnos a nosotros mismos. Eso es lo que verdaderamente, cuando nosotros no somos hipócritas, nosotros entendemos si queremos agradarle a Él más que a nosotros. Cuando no somos hipócritas y nos estamos agradando más a nosotros, vivimos más para nosotros que para Dios, lo reconocemos. Y como no somos hipócritas, decimos, Dios, ayúdame. Quiero vivir para ti. Yo no quiero vivir para mí. Quiero conocer las cosas eternas. Quiero deleitarme en tu presencia. Eso pasa cuando no somos hipócritas. Cuando nos cansamos de ser hipócritas. Cuando nos cansamos de buscar una felicidad en el mundo que no hay. Cuando nos cansamos de buscar una llenura, de buscar saciarnos de algo que el mundo no ofrece. Cuando nos cansamos de eso, pues reconocemos la verdad y le decimos que no a la hipocresía y decimos, Señor, ayúdame, porque yo quiero vivir más para ti que para mí. Yo quiero deleitarme más en ti y dejar de pensar en mí. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero gozarme en tu palabra. Yo quiero ser moldeado a la imagen de Cristo. Yo quiero aprender a callar. Yo quiero aprender a buscar tu justicia, no la mía. Eso es cuando dejamos de ser hipócritas, cuando amamos la verdad. Amén. Así que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que sigamos hablando de lo que es la sana enseñanza, que es una negación a nosotros mismos, una negación a nuestra voluntad, una pelea de principio a fin, amén, una batalla que hemos decidido pelear. Ese es el creyente verdadero, el que entiende la Biblia, el que conoce la verdad,
Es una batalla que ha decidido pelear y que en el nombre de Jesús la va a ganar. Así que damos gracias por los que han escuchado, damos gracias por cada uno de los que han entrado. Mi sobrino Jim, Dios te bendiga mucho. Damos gracias por los que siempre comparten un momento conmigo. El camino de la verdad es un camino que hay que ponernos una corona de espinas. No podemos decir que es un camino de rosa, no es un camino como nosotros quisiéramos. Es un camino perfecto porque Dios lo ha trazado. Amén. Ese camino, Dios te bendiga más, Josian. Ese camino lo ha trazado Dios. Y cuando nosotros decidimos caminar por ese camino, muchas veces van a venir cosas que al momento no las entendemos, pero cuando permanecemos en el camino, entonces vamos entendiendo los designios de Dios. Y vamos entendiendo por qué Dios nos llamó a ese camino, porque quiere lo mejor para nosotros. Pero dice la palabra que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades, ellos buscaron muchos caminos, ellos buscaron la manera de vivir conforme a como ellos pensaron o como a ellos sintieron que era la mejor manera de vivir, pero no era la manera correcta. Por eso dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero son caminos de muerte. Así que Dios nos ayude a conocer la verdad, a permanecer la verdad, a hablar la verdad, que es conforme al Espíritu de Dios, y a gozarnos en esta verdad. No hay nada más bonito que la presencia de Dios. Mucha gente no lo entiende porque no lo ha conocido. Así que Juan capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, no dice será, dice es, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Así que el que quiera la verdad, el que quiera la vida eterna, tiene que conocer a Cristo, tiene que oír su voz y seguirle, obedecerle. Como Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Amén. Que Dios los bendiga mucho, les amo. Y procuramos seguir compartiendo, ¿verdad? Ya que cuando pasa tiempo que uno no comparte, uno se va sintiendo mal con uno mismo porque el compromiso es con Dios, no con los hombres, pero le amamos, ¿ves? Y hay que hacerlo porque muchas veces nosotros, el que procura hablar conforme a la verdad, muchas veces no habla y se da de cuenta que hay mucha gente hablando, muchas mentiras, muchos engañosos que te hablan un evangelio de ven, cree en Cristo, pero no hay que cargar cruz. Ven, cree en Cristo, pero no te niegues a ti mismo. No, la vida está en negarnos a nosotros mismos, en que se haga como Dios quiere y no como nosotros queremos. Así que Dios los bendiga mucho, un abrazo fraternal a cada uno y Dios permanece fiel, amén. Que Dios los guarde, bendito sea el nombre de Cristo.